Buenos días. Esta es la semana 4 correspondiente al tema de análisis sísmico todavía. Seguimos en la segunda semana de análisis sísmico. En la primera semana, pues los grupos tuvieron que presentar su análisis sísmico culminado en base a la estructuración que ya tenían. Y ahora esta semana serviría simplemente para afinar esto, ¿no? La semana pasada, pues ninguno de los grupos presentó el análisis sísmico y se les dieron algunas observaciones que tenían que levantar para esta semana. He estado revisando los trabajos, los he ordenado por orden de grupo, ¿no? Y a continuación les voy a dar algunas de las observaciones que he encontrado. Para comenzar, desde lo más básico, ¿no? En cuanto a la definición del material que estamos utilizando, la semana pasada se indicó que habían errores en el cálculo del módulo de elasticidad. Bien me dijeron que sí lo sabían calcular, sin embargo todavía veo que hay unos cuantos errores, ¿no? Hay que tratar de no redondear este valor, ¿ya? Está aproximado, pero mejor hay que dejarlo como sale en el mismo cálculo, ¿no? Después, todavía hay grupos que no tienen claro cómo se definen las columnas en el software y están confundiendo con lo que son vigas, ¿no? A las columnas les están quitando pues la constante torsional, ¿no? Pero eso se debería aplicar para las vigas. Hay que corregir esto porque si no puede que nos salgan resultados incoherentes en el análisis sísmico, ¿no? Y sobre todo en el diseño de nuestros elementos, que es lo que viene después. Después, bueno, lo mismo, ¿no? Todavía he encontrado vigas que están siendo definidas como columnas y esto no debería pasar. Ya hay que hacer esta corrección en nuestros modelos. Ahora, ese sí es algo nuevo. He encontrado casos en donde hemos creado patrones de carga. Nosotros sabemos que tenemos los patrones de carga muerta y viva. Sin embargo, hay todavía algunos grupos que están creando diferentes patrones de carga para el peso propio de la losa, el piso terminado y la tabiquería. ¿Ya? Hay casos en donde se hace esto, sin embargo mi recomendación es que todas estas cargas que he encerrado en rojo, ¿no? Las consideremos dentro de nuestra carga muerta. Al momento de asignar las cargas en los paños de losa o sobre las vigas como carga distribuida, hay que tratar de hacerlo como carga muerta, ¿no? Y no llenarnos de diferentes patrones de carga, como he estado viendo. Después, también hay que tener cuidado con el cálculo del factor sísmico y del factor de deriva. ¿Ya? Sabemos de que el factor sísmico se calcula como el factor de zona, por el factor de uso, por el factor de suelo, por la gravedad y sobre el coeficiente de reducción. ¿Ya? Y el factor de deriva pues se calcula, es el factor sísmico por 0,75R en caso tengamos una estructura regular o 0,85R en caso tengamos una estructura irregular, ¿no? Hay que tener cuidado con eso porque de esto va a depender la obtención de nuestro sismo de diseño y también de nuestras derivas. Ahora, también he visto algunos grupos que están teniendo valores de torsión extrema y esto no debería ser posible. A continuación les voy a mostrar una tablita de la norma E030 en donde vemos que para las diferentes categorías que tenemos para edificaciones pues simplemente la norma no nos permite tener irregularidad extrema. Hay grupos que incluso en la memoria de cálculo están presentando el factor de irregularidad en planta de 0,6 y no debería ser así. Podríamos tener sí irregularidad simple, ¿no? Ratios mayores a 1,3 pero menores a 1,5. Así que hay que corregir esto, hay que en la medida de lo posible, como se les explicó en clase, no tener irregularidad. ¿Por qué? Porque al tener una edificación irregular, pues las solicitaciones que tengamos para el diseño de nuestros elementos son mayores y esto conlleva a tener una elevación de costos, ¿no? Y recuerden que al final del ciclo, pues ustedes van a hacer un presupuesto, van a hallar ratios por metro cuadrado, por metro cúbico, ¿no? De lo que están metrando y pues lo que más les convendría obviamente es que estos ratios hagan los menores posibles, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Después, ¿cómo yo me doy cuenta que un grupo ha culminado con el análisis sísmico? Pues si en las combinaciones de diseño, como mostramos en el video guía que está en el Paideia, nosotros hemos definido nuestros sismos de diseño en X y nuestros sismos de diseño en Y. Hay grupos que simplemente no han definido eso, entonces yo sobreentiendo que no han culminado con el trabajo o que lo tienen incompleto. Después, bueno, lo mismo, ¿no? El F'C lo han calculado mal. Sabemos que es 15.000 por la raíz de F'C, es un cálculo simple, así que habría que corregir esto.
más de lo mismo también sobre la irregularidad extrema que tenemos. Hay muchos grupos que tienen irregularidad extrema y es algo preocupante, ¿no? Hay que identificar en las dos direcciones cuál es el pórtico que se mueve más, ¿no? Y ver si es que rigidizamos a un lado y soltamos al otro lado, ¿no? Porque la idea al final es tener pues desplazamientos similares, ¿no? Si tenemos desplazamientos similares en las dos direcciones para nuestra estructura, pues no vamos a tener torsión, ¿no? Pero hay que también siempre verificar que estos desplazamientos, que se traducen en derivas después, no superen el valor límite que nos dan en la norma. Después, bueno, lo mismo, ¿no? Errores en el cálculo del F'C. Ahora, hay grupos que están obteniendo sus derivas bien, ya. Sin embargo, considero todavía que tenemos una holgura muy grande. Como es este caso en donde tenemos derivas aproximadas de 1.79 y 1.31 por mil. Está bien porque estamos cumpliendo con la norma E030 que nos indica una deriva de 7 por mil como máximo. Sin embargo, yo considero que todavía podemos optimizar esto, ¿no? ¿Para qué? Pues para que bajemos el costo, ¿no? Para que al final el presupuesto que obtengamos al final del ciclo pues sea el menor posible. ¿Cómo se define un buen ingeniero? Pues un buen ingeniero se define uno por buenos diseños, obviamente, y otro porque hace que el presupuesto de la partida de estructuras, obviamente, pues sea la menor posible. Ahora, bueno, lo mismo, ¿no? Bueno, aquí en este caso sí tenemos torsión, y es la torsión simple, así que está bien. Después, lo mismo, ¿no? Yo me doy cuenta que hemos culminado con el análisis sísmico si tenemos nuestros sismos de diseño en X y en Y al final. Mismo. Y bueno, acá aquí también hay un caso en el que todavía podemos optimizar nuestros valores de derivas, tal vez hacer que al menos cumplan con el 50% o un poco más. También hay casos en donde se tienen errores en la definición de las vigas, no estamos considerando la constante torsional como cero o casi cero, ¿no? Habría que hacer esta corrección también. Ahora, también en cuanto a la masa que estamos considerando para nuestra estructura, pues en la norma vemos de que es el 100% de nuestra carga muerta más un porcentaje de la carga viva. Aquí hubo un grupo que está considerando el 150% de la carga viva, lo cual es un error, ¿no? Hay que revisar la tabla de la norma 030 y considerar lo que es, ¿no? Más de lo mismo también hay que verificar otra vez el cálculo de nuestro factor sísmico y de nuestra deriva, ya porque esto depende de todas nuestras conclusiones finales que van en la memoria de cálculo para esta semana. Bueno, en cuanto al modelamiento, todavía hay grupos que no tienen muy claro la asignación de los releases, ¿ya? Habría que identificar en qué extremos de nuestras vigas pues no tenemos la longitud necesaria para desarrollar momento negativo, ¿no? Y bueno, ver la posibilidad de aplicar release con valor cero, ¿no? Aquí he encerrado algunos puntos en donde obviamente no vamos a tener esta longitud necesaria, se trata de vigas con un apoyo simple y ahí habría que aplicar nuestros releases. Después, también en la clase pasada se mencionó que en la azotea deberíamos tener una menor carga distribuida en las vigas sobre la tabiquería, ¿no? Pero todavía encuentro grupos que tienen la misma carga que viene de los pisos típicos. En la clase un grupo me mencionó que estaban considerando un cerramiento en la parte de la azotea, pero del mismo tamaño que los pisos típicos, lo cual es un error. Nosotros generalmente en la azotea pues tenemos un cerramiento, sí, pero viene a ser de 1,10 m, 1,20 m, ¿no? Y sobre todo entonces la carga distribuida debería ser menor. Recordar que al entregar nuestros planos vamos a tener un plano de vigas correspondiente a pisos típicos y un plano de vigas para azotea, y la diferencia de refuerzo entre las vigas de los pisos típicos y la azotea pues debe notarse. Y bueno, aquí tenemos un grupo que presentó sus derivas en 7.48, pero recordemos que tenemos un límite según norma, ¿no? Y en la norma nos indican que este límite pues depende de nuestro sistema estructural, ¿no? Aquí está, y pues como bien los grupos han hallado en la memoria de cálculo que también he estado revisando, estaríamos aquí con concreto armado y tenemos un límite de 7 por 1000. Estamos sobrepasando este límite, entonces habría que también hacer esta corrección.
Bueno, tratar de no tener irregularidades, bueno, no tener irregularidades extremas, ¿no? Ya lo hemos visto en la tabla que nos presentan en la norma. También hay un grupo que todavía está considerando el concreto de 280 para el análisis sísmico. Deberían justificar por qué en los elementos verticales se está considerando este concreto. Sin embargo, la recomendación otra vez es de que consideremos concreto de 210. También hay grupos que en la definición de las losas pues todavía tienen errores. Recordemos que las losas macizas y las aligeradas las definimos como membrana y con un espesor casi nulo porque las cargas las vamos a asignar nosotros manualmente. Después ya en el diseño de nuestras losas y vigas, pues ya en nuestras losas aligeradas y macizas, ahí sí ya podemos considerar la sección real, ¿no? Sin embargo, para el análisis sísmico no, porque lo único que nos importa es que las losas transmitan de manera correcta las cargas, ¿no? Hacia las vigas, de las vigas a las columnas o placas y de las columnas o placas hacia la base, ¿no? Y bueno, recordar que antes de entregar los trabajos hay que revisar que todo esté en orden. Hay un grupo que la función espectral no la cargó de manera correcta y entonces esto origina que todos los resultados sísmicos que tenían pues no han sido presentados, ¿no? Hay grupos también que no han definido sus casos de derivas, solo sus casos de sismo. Entonces no hay cómo calcular los desplazamientos. Bueno, más de la aplicación de los releases en los trabajos y otra vez de la diferenciación de cargas en los pisos típicos y la azotea. Eso sería lo que se ha encontrado. Igual se va a estar dando otra asesoría, se está subiendo un archivo de retroalimentación para cada grupo para que puedan revisarlo y en la asesoría pues vamos a dar también vamos a dar pie a que ustedes hagan sus consultas, ¿no? Para poder resolverlas. Gracias.